Antecedente número 1. La situación después de la Primera Guerra Mundial. Alemania, la gran derrotada, albergaba un profundo resentimiento por la pérdida de grandes áreas geográficas y por las indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de la guerra impuestas por el Tratado de Versalles. Italia no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el costo de la guerra. Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia Oriental. Antecedente número 2. El ascenso de los totalitarismos y la formación del eje. Desde 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista, conocido como fascismo, que prometía satisfacer las necesidades del pueblo con más eficacia que la democracia, y se presentaba como una defensa segura frente al comunismo. En 1922 triunfaron en Italia. Antecedente número 3. El Anschluss. Bajo las ideas de Adolf Hitler sobre una gran Alemania, luego de la caída de la monarquía austrohúngara, Alemania luchó por la adjudicación de Austria a su territorio, lográndolo en 1938. Este fenómeno se conoce con el nombre de Anschluss. Antecedente número 4. La anexión de Checoslovaquia. Resuelta la cuestión de Austria, el objetivo más inmediato de Hitler era ahora el territorio checoslovaco de los Sudetes, donde vivían más de 3 millones de alemanes. Antecedente número 5. El Pacto de No Agresión Germano-Soviético en 1938. Molotov y Ribbentrop firmaron el tratado en Moscú, donde ambos países acordaron no atacarse ni independientemente ni en alianza con otros estados, no apoyar a otro tercer país que pudiera atacar a la otra parte del pacto, continuar las consultas sobre los temas de interés común, no unirse a ningún grupo de potencias que directa o indirectamente pudiera amenazar a cualquiera de las partes firmantes, y a resolver sus diferencias mediante la negociación. El pacto tendría una duración de 10 años. Etapa número 1. La Guerra de Europa en 1939 a 1941. Esta tuvo entre sus años la Guerra Relámpago, la cual trató de una estrategia alemana que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Al igual que la Guerra Fino-Soviética, la anexión de Dinamarca y Noruega, la Funny War, la derrota de Francia e Italia entra en guerra. Etapa número 2. Nuevos participantes. La fase intermedia de la guerra tiene lugar cuando Alemania rompe su pacto de no agresión con la URSS y se lanza a la conquista de los territorios soviéticos en el este, sumándola automáticamente a los países aliados de manera similar. Japón bombardea a la base militar estadounidense de Pearl Harbor y sumará a los Estados Unidos al conflicto. Tercera etapa, la victoria de los aliados. Esta abarcó 1943 a 1945. Esta contuvo el viraje en favor de los aliados, la invasión aliada de Italia, el avance soviético en el frente oriental, el desembarco de Normandía y el frente occidental, mejor conocido como Operación Overlord o Día D. La primera fue la conquista del Baluarte por el 11º Regimiento de la Caballería de Husares del Ejército Británico, en junio de 1940. A los pocos días fue reconquistado por la Primera División de Camisas Negras Italianas. Ese mismo mes de diciembre, la Fuerza del Desierto Occidental, formada por tropas del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, India colonial y de Francia Libre, volvieron a hacerse con él. En abril de 1941 fue reconquistado por Rommel. En mayo volvió a cambiar de manos durante unos días, pero volvió a las tropas del eje tras el abandono de los británicos. El 22 de noviembre de 1941, la segunda división neozelandesa volvió a hacerse con ella, pero en junio del 42 volvieron a perder la fortaleza tras la batalla de Galaza. En noviembre de 1942, tras la segunda batalla de Alemania, volvió a caer en manos aliadas, pero para no cambiar. La violencia
inédita del conflicto bélico y el genocidio judío. La resolución con que combatieron en esas guerras y la naturaleza radical de la ambición de subordinar un continente, esclavizar a una buena parte de su población y exterminar a todo un pueblo, marcan el siglo XX. Esa muerte masiva creada por el hombre puede vaciarse aún más de sus cáusticas visiones y olores y sus recuerdos de pesadilla. La persecución y los conflictos en lugares como Siria y Afganistán elevaron el número total de refugiados y desplazados internamente en todo el mundo a 65.3 millones de personas a finales del año pasado. En el 2014 ya se había registrado el mayor movimiento de refugiados con 60 millones de personas desplazadas. Las bombas atómicas. Little Boy fue el nombre con el que bautizaron los americanos a la bomba lanzada en Hiroshima, de 4.400 kilogramos de peso, 3 metros de longitud, 75 centímetros de diámetro y una potencia explosiva de 16 kilotones. Explotó a las 8:15 el 6 de agosto de 1945. Fat Man fue el apodo dado a la segunda bomba lanzada por el ejército estadounidense sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, detonado a una altitud de 550 metros sobre la ciudad. El dispositivo pesaba 4.630 kilogramos y poseía una potencia de 25 kilotones. Esos ataques provocaron la rendición incondicional de Japón. La fundación de la ONU. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás dignatarios. La Guerra Fría. Desde 1947 se comienza a utilizar el término para definir el proceso de tensión entre las dos potencias, Estados Unidos de América y la URSS, siendo representados por la OTAN y el Pacto de Varsovia respectivamente. Entre los tratados se encuentra el Tratado de Versalles, el Tratado Secreto de Londres, el Tratado Saint-Germain con Austria, el Tratado Trianon con Hungría, el Tratado Neuilly con Bulgaria y el Tratado 4+2.